conversando con don Vladimir, desde luego fuera de cámaras y fuera de grabación, que se había leído los recursos planteados por los dos, sobre todo, no, fueron tres los que plantearon recursos de amparo. Son cuatro, pero han destacado a dos, sí, que fueron ministros Laclais, y diputados. Rolando Laclais, que fue 3 veces diputado, y el otro, ¿cómo se llama? Danilo Echaverri. Danilo Echaverri. Y ambos ministros. Entonces, sí, entonces me llamó la atención los comentarios de algunos diputados y del ministro de Trabajo, que espera que los diputados convenzan a estos señores de que retiren. No se trata de que retiren o no retiren, es que la tesis de PISA es la real. No se puede atentar contra derechos adquiridos, contra situaciones jurídicas consolidadas. Eso no es constitucional, es inconstitucional. Y entonces, lo interesante ahí es que presentaron el recurso antes de que se ejecutara el corte de las pensiones, porque todavía no lo han hecho. Es decir, ya salió publicado en la Gaceta, ya se conoce, pero inclusive hay unos comentarios de Rolando Laclais que me llamó la atención, que dice que lo publicado en la Gaceta no coincide con lo aprobado en la Asamblea Legislativa, que hay unas diferencias, pero de fondo. Yo la verdad no lo leí, no sé si habrá diferencias o no. Yo tuve varias pláticas con Sandra Piz, que fue una de las promotoras de eso, haciéndole ver que la misma Asamblea 6 meses antes había aprobado la ley de protección al adulto mayor. Entre las características está la protección pecuniaria del adulto mayor, y ellos hacen recortes a las pensiones de los adultos mayores. Tal vez, digamos, desde el punto de vista ético, uno no puede criticar que una pensión de 16, 17 millones, voy a usar un término diferente. Bueno, las de ellos no son tan altas, es decir, en ese nivel. Hay algunas. No, estos no. Estos que están peleando son pensiones que oscilan entre 7 y 4. Entre 4 y 7 millones. Sí, sí. Porque, sí, yo por eso lo que estaba diciendo es que en ese tipo de pensiones hay que ser un poquito racional, percatarse de que se exceden, como se han excedido en los salarios de algunas entidades bancarias, ¿verdad? Sí, que trascienden la racionalidad. Pero ahí está la Constitución. Si quieren modificarla es otra cosa. Se llevará varias legislaturas para hacerlo. Pero el artículo 32 es clarísimo. Es decir, yo no sé que lo hayan modificado, porque no se puede modificar así nomás. Es interesante en todo caso, y la verdad que yo estoy hablando por la herida también, porque una pensión que no era nada del otro mundo, simplemente, de acuerdo a mis números, me la bajan casi $1 millón de pesos, y la pensión mía, usan mucho el bruto de las pensiones. En realidad lo que uno recibe es mucho menos, ¿verdad? Yo recibo 3 millones y tanto. Recibía, espero seguirlo recibiendo. Y la verdad es que una pensión depende, cuando es una pensión lógica, depende del tipo de actividad que uno ha desempeñado en su vida, el tipo de trabajo, de la responsabilidad que ha tenido, etcétera, etcétera. Y a veces se ignoran esas cosas, que yo digo que es un background histórico de cada individuo. En todo caso, me llamó la atención esos recursos presentados porque sinceramente creo que, aparte de las consideraciones de tipo político, como quieran llamarse, hay una certeza constitucional en ella, ¿no? No sé, tu opinión
Vos que sos medio constitucionalista o constitucionalista y medio. Yo pienso que las pensiones son un derecho. Sí, claro. Y que se han establecido para proteger a las personas después de una larga vida de trabajo. Una larga vida que se reconoce en años o en tiempo servido. Claro. Y esa pensión normalmente siempre son inferiores al salario que uno ha tenido como funcionario que ha sido. Normalmente ha sido así. Sí, así es. En el caso de la caja se rebajan hasta casi un 50%. En otros sistemas bajan 60, 70, 80% al salario real, digamos, en ese sentido. Cuando la gente tiene un nivel de salario, efectivamente, dependiendo del tipo de trabajo que tenga, el puesto que tenga, la responsabilidad, los elementos con los cuales ese salario puede ser más alto, que tiene que ver a veces con títulos profesionales, con experiencia, con un montón de cosas, la gente recibe más salario pero gasta más. Sí, pues, claro. Y se acostumbra a un nivel de vida con base al volumen de dinero que tiene. Y adquiere compromisos fijos que... Igual, si tiene salarios más bajos, uno también tiene la claro. restricción del salario como tope y vive también más modestamente, probablemente, o con más dificultad también, si uno lo quiere ver así, que otras personas en función del ingreso que uno tiene. Pero, entonces, ahora, discutiendo ahora los altos salarios, y aquí se ha hecho un alboroto en relación a eso, porque algunos altos salarios se han visualizado como muy altos. Efectivamente, hay algunos, no salarios, pensiones, resultado de eso, que son de algunos funcionarios que han trabajado en bancos especialmente, que elevan mucho su porcentual y su ingreso porque los salarios de los altos banqueros está en función también del volumen de dinero que manejan esos bancos. Entonces ganan por porcentual al volumen total del movimiento bancario. Si el Banco Nacional de Costa Rica es el banco más importante de Centroamérica y mueve tantos millones, un porcentaje pequeñillo puede ser que conduzca a que el gerente tenga salarios de 17 millones mensuales, o no sé, 30, lo que sea, no importa. El final de cuentas es por eso. Pero y ahí uno puede rechazar esa cosa, pero está hecho en base a una justificación técnica que tiene que ver también con parámetros internacionales, nos gusten o no, en algunos casos. Entonces, cuando viene el problema de las pensiones, ahora sí, de funcionarios políticos, los que vienen por la vía de la Asamblea Legislativa principalmente, no Poder Ejecutivo, porque creo que esos tienen un rango diferente, pero en todo caso, los de la Asamblea Legislativa es que han tenido leyes especiales que han aumentado extraordinariamente sus pensiones porque automáticamente las aumentaban, no me acuerdo si eran un 30% anual. Pero vos conocés la historia del... Es que el régimen de Hacienda y la Asamblea Legislativa. No importa. Que es un agregado. Pero entonces cuando esa situación se da, ahora sí, con privilegio de un aumento del 30% de pensiones, cuando a nadie le aumentan el 30% ni del salario, así es, ni de la pensión menos, porque los pensionados somos los que menos aumentos tenemos, digámoslo así. Así es. Los asalariados tienen los salarios de ley más los pluses que por convenciones colectivas pueden ganarse, pero en este momento el régimen de pensionados solo tiene las pensiones, el aumento de ley, excepto los que tienen pensiones calificadas con aumentos especiales. Entonces ahí crea eso. Pero igual, ese es un número reducido hoy de diputados porque eso ya se cerró. Sí. Y lo que hay que esperar es que se mueran. Y entonces se cerró ese sistema. Habría que ver las otras cosas relacionadas sobre la transmisión del derecho. Porque ahí tal vez hubo también, no sé si abuso, es decir, si el conjunto de la pensión pasa a los hijos y creo que no tiene el rango de edad, y entonces... Sí, se trabajó at large ahí, entonces es abierto, eso sí puede ser abusivo. Entonces ahí se pueden meter controles. Entonces, lo que han planteado estos funcionarios, exfuncionarios, es un derecho propio, válido, ante la Corte y ante la Sala Constitucional y igual a cualquier ciudadano que sienta que sus derechos están siendo afectados para que se
analice la situación de su caso y se protejan, en este caso, los intereses pecuniarios, que es de una pensión, en términos de eso. En este caso, además, aducen ahora las nuevas leyes en favor de los adultos mayores, sí, y de las cosas que ya también se han aprobado y que no pueden perjudicar, porque los adultos mayores, en términos reales y efectivos, son los más afectados en la situación económica y social, porque sus ingresos, cuando vienen de una pensión, son literalmente fijos ahí a eso, y no hay dónde presionar para que aumenten eso ni les mejoren esas cosas. Si se toman medidas para reducir eso, ya se les afecta cualitativamente su existencia. Tú conoces la historia, es muy corta, vos sí, porque yo la conté una vez aquí, del régimen de Hacienda y del Poder Legislativo. El esquema no se llamaba ni siquiera pensión, se llamaba ingreso de pago de retiro, no me acuerdo cómo era, fue de don Alberto Martén. Cuando don Alberto fue ministro, él hizo un esquema y la idea de él, porque hablé con él muchas veces, era que si se diseñaba algo para los del Ministerio de Hacienda, los otros ministerios iban a empezar a copiarlo, así que era un esquema muy bonito. Él inclusive llamó a unos actuarios de Chile que vinieron, analizaron el esquema si funcionaba y les pareció excelente. Había un aporte casi como en el solidarismo, un aporte del funcionario que era originalmente del 9%, creo que sigue siendo el 9%, no sé, y el del Estado, que era acumulativo. Y desde luego que se creaba un fondo que iba creciendo para financiar esas pensiones. Cuando eso llegó a la Asamblea Legislativa, yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, precisamente en la Tesorería Nacional. Y recuerdo a un compañero que fue conmigo, nos enviaron, ya estaba de ministro don Alfredo Hernández Bolio, con los papeles. Él los encontró, don Alfredo, y le pareció muy interesante. Y entonces lo rearmó y nos dijo a esta persona y a mí que lo lleváramos a la asamblea y lo entregáramos para ver qué pasaba. Lo llevamos, nos recibió una secretaria ahí, se firmó y no hicieron nada, ni siquiera lo vieron los diputados. Le contamos a don Alfredo, qué vaina, pero aquí no puede progresar nada con estas cosas. Y había un secretario de don Alfredo Hernández, un señor alto, grueso, de apellido Fernández, no me acuerdo el nombre. ¿De primo? No era nada. Que cuando estábamos hablando se asomaba y decía, yo les paso eso. y don Alfredo se quedaba. Y un día le dijo, ¿por qué decís que vos pasás eso? Porque está mal planteado, yo lo paso. Entonces se sacó una copia de todo y yo lo llevo a la Asamblea Legislativa. En ese tiempo era Congreso. Bueno, efectivamente se lo llevó y a los 4 o 5 días entra en triunfo. Ya lo aprobaron. ¿Cómo? Sí, ya lo aceptaron y hoy lo van a discutir y lo aprueban. Pero está hablando en serio, le decía a don Alfredo. Sí, don Alfredo, en serio. Bueno, pero ¿cómo hizo? Bueno, había que darles un premio. ¿Cómo darles un premio? Sí, incorporar a los diputados al régimen. Ah, qué bien. Y entonces, sí, se incorpora, ellos se incorporan y por eso va a pasar. Pero además yo les di un premiecito. Y don Alfredo, ¿y cuál fue el premiecito? Está irregular eso, entonces. Claro, el 30%. Con esa historia. Así es. Con esa historia se vuelan todos. Yo la he contado públicamente, de que el 30% de aumento anual para los diputados. Y lo aprobaron. Esa es la historia original. Ahora, el esquema
el esquema Es inicial... una historia corrupta, digámoslo así. Ah, sí, bueno. Confusa. Confusa. Perdón, sin fusa. Es que si le quitas la fusa queda No, bien. pero es que ahí, porque el cuando problema el fue... funcionario dice que les regaló el 30% y ellos aceptaron, todos entraron en el paquete. Claro, Sí. claro. Ahí es ¿Cómo se llama donde eso? surge el... ¿Cómo? Más que tráfico de influencias es eso. Sí, Más que claro, tráfico. no, claro. Pero el esquema inicial es puro. Es decir, Bueno, es pero- absolutamente legal. Que no lo hubieran aprobado al Pero, principio. volviendo a eso, es el caso, por ejemplo, de las pensiones en el magisterio. Cuando vino la ley del 95, alguna gente se trasladó a la caja. Y el régimen de la caja no solo aumentaba el tiempo de trabajo, sino que reducía también la capacidad de pago de pensión, mientras que los que nos quedamos en la Junta de Pensiones, por un régimen especial que tenemos y por un fondo que hay que pagar del 16%, que es elevadísimo también, que lo pagamos también como pensionados para mantener el régimen, podemos tener una mejor pensión que los que se fueron a la caja. Hoy hay alrededor de 2.000 o 3.000 educadores que se fueron a la caja y están replanteando regresar al magisterio. Sí, Y sí. ese replanteo, regresar al magisterio, según los actuarios de la caja, significa una erogación de millones de millones que si se devuelven autorizadamente al magisterio y la caja tiene que devolver platas, es decir, desfinancian ahora sí todo el sistema de la caja, entonces sería peor. Entonces están frenando ahí eso. Porque ahí, Sí, pero es que también hay una serie de elementos posteriores que son los que producen el desfinanciamiento del sistema. Ese régimen caminaba, digo yo, bastante bien. Yo no sé, yo estaba en el exterior por muchos años. ¿cuál régimen? El de Hacienda. Ah, bueno, porque Y, el de la Junta de Pensiones trabaja muy bien. Sí, bueno, no, ese trabajaba Es muy muy bien. eficiente, ¿verdad? De repente, un Sí, funcionario de otro ministerio presentó un recurso de amparo de por qué algunos funcionarios de un ministerio tenían un régimen especial, que cualquier funcionario debería poderse incorporar. La sala falló efectivamente de manera positiva y entonces en ese momento se incorporó toda la administración pública que estaba en funciones a un régimen que tenía un financiamiento ya más o menos precario. Y claro, lo quebraron en horas. Por eso el gobierno se vio obligado a empezar a financiar directamente los gastos. En fin, hay toda una historia, es muy interesante. Yo pienso que en esto tiene que haber una especie de teoría del confite, es decir, al final, a la gente, ¿qué es lo que le va a interesar? De que le paguen una pensión decente y decorosa, que le permita vivir cómodamente, ¿verdad? Y que esté ajustada a derecho. Si esa pensión requiere aumentar la tasa de cotización, por poner una cifra, voy a poner nada más para el ejemplo, de 5 al 8%, y ese 3% que le van a cargar a cada quien ahora de cotización va a mejorar esa posibilidad y va a asegurar que alguien se pensione con un régimen más estable y con mejor ingreso, eso vale, pero hay que hacer sacrificios. Es que si no se hacen los sacrificios, entonces es así, en el régimen así se concibió en aquel entonces, había un aporte del funcionario y un aporte del Estado. En el magisterio pagamos el 16% a un pensionado. Don ¿sí? Alberto Cañas. Y además tenemos otras rebajas muy pesadas, pero se mantiene un sistema que yo creo que cubre con satisfacción a los que estamos pensionados por el magisterio, que es un régimen ¿Tu propio. pensión de qué es? ¿Del magisterio? Sí, también. Sí, claro. ¿Y entonces por qué aquella vez te rebajaron? Porque yo era, según el ministro de Trabajo, liberacionista y se estaba sacando el clavo. ¿Vos crees? Él hizo una lista de liberacionistas y se sacó. Ay, qué raro. No, de verdad, la verdad es que Sí, claro, así es. todos éramos sospechosos de ser liberacionistas, y yo no lo era desde hace años. Pero como él tiene mala memoria y vivía en Puriscal, no se había dado cuenta de que yo no era. Conste que no. Sí, pero eso lo hizo el ministro de Trabajo, de trabajo por sus cartucheras. Qué bárbaro. Arbitrariamente, sí. Incluso metió totalmente. al papá de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que hay que... Sí, claro. Ese sí era liberacionista sin sospecha. Me parece que ahí. Era una típica mariachada vieja.
la que hizo ese hombre. Pero decime una cosa, vos Es te lo que devolvieron hizo, te lo que quitaron. amenazó pero Trump. eso- No, todavía no. no, todavía no. Ahí pero está, es que son por- cosas- Lo que amenazó Trump a Hillary Clinton Eso de es. perseguirla. Sí, sí, Exactamente igual. sí. Sí. Ah, no, es politicastro que De meterla a la cárcel. todavía dice que te aspira a ser candidato a la presidencia por el sí, PAC. ahí lo he oído. ¿Qué? Bueno, pero todo eso que hemos conversado es muy lamentable que pierda su lógica jurídica. Es decir, todos esos esquemas se supone que se asientan sobre un esquema de tipo legal, una estructura jurídica Bueno, de derechos. que se convierte en una cuestión constitucional, ¿verdad? Son derechos. al final de Exactamente, cuentas, ahí en derechos ese adquiridos. momento es un derecho. Y de repente lo manosea cualquiera. Yo no sé. Bueno, si se manosean así, de esa forma, eso sí pone en peligro todo. Claro. Porque se puede manosear cualquier cosa. Bueno, y ahí lo están manoseando en la Más que los Asamblea manoseos. Legislativa. Ah, yo tengo una impresión Por general. más que sea Asamblea Legislativa, tiene que cambiar la Constitución para manosearla. No es cuestión de hacer lo que les dé la gana. La única manera de tocar eso es por la vía impositiva, me parece. Bueno, es que- aumentando la tasa impositiva por rangos de ingresos. Bueno, eso fue lo que hicieron. No. No. claro. Creo que no es así. Es que- Sí, así es, perdón. no, es que- Claro, es le que- pusieron un impuesto. Eso es lo que hicieron. Que te Entonces, copiaron el ahí yo me sistema. pierdo porque yo creo que no. Pero No, bueno, yo creo como que no vos es decís así. Creo sí, que es así. una reducción a machetazos. Sí, es no, que. No. Bueno, pues, Bueno, hay que ver. Ellos, es decir, a Si partir es por de... la vía de impuestos, perdón, la Asamblea puede ponerlos. a partir... Pero los impuestos no son retroactivos. Lo que pasa es que empiezan a funcionar a partir del momento. Ahí está. Pero afecta a todos los ingresos. Claro, es que ese es el punto es. sobre que nosotros estuvimos discutiendo Sí. la otra vez. Yo siempre estaba de acuerdo en que por ahí esa es la vía en caso de que efectivamente, bueno, como pareciera ser, hay una situación difícil que requiere medidas serias. Sí, claro. Entonces, debe haber una decisión impositiva, pero que sea general. Ese es el punto. Bueno, entonces es no ahí es donde no general. quiere entrar porque en la Asamblea Legislativa hay diputados que representan grupos de poder económico que no quieren verse afectados. Eso es todo. Es decir, volvemos al tema de la democracia que suene bonito. No. Sí, así es. Tenemos que Dice que hay aterrizar. que aterrizar.